muy general, porque aquí hay gente que os conoce, hay gente que sabe muy bien cuál es vuestro recorrido, pero hay gente que no, y yo lo que quiero es que sea una mesa de editores en la que contéis lo que es el editor. La primera pregunta es, ¿cuál es vuestra idea de la edición, ¿no? En un contexto en el que los grandes grupos están todo el tiempo intentando fagocitar a lo independiente y en los que los criterios comerciales y mercantilistas devoran absolutamente una parte del mercado, aquí tenemos a dos señores que son unos verdaderos héroes porque no solo hacen lo que quieren, sino que además, ojo, tenéis editoriales rentables. ¿No es que os estéis haciendo millonarios? No sé, bueno, estamos en ello, como dicen hoy. Cuidado, o sea que luego van a pagarse una mariscada ellos dos, pero a ver, es verdad que estáis consiguiendo una cosa que es muy heroica, ¿no? Que es hacer rentable algo que está basado no en el mercantilismo, sino en los criterios, yo me atrevo a decir que es lo estético, lo propositivo, lo rupturista en muchos casos, o sea, estáis editando gente que no está en el canon convencional. Vale, pues entonces, dadnos eso. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, en primer lugar, y realmente como corresponde hay que agradecer. Pero, como podréis imaginar, para un editor especializado en cuento, que se haya tomado una iniciativa de hacer el primer festival de cuento en un país como España, me parece que es algo no solamente decisivo y importante para el género, sino que creo que se está plantando una semilla que tiene, que debe y que puede crecer. En ese sentido, hoy, estos días, este fin de semana, creo que está empezando un camino y que no va a ser breve, ya que vamos a hablar de formas breves, y creo que eso ya es un motivo de celebración. Crear un festival es complejo y mantenerlo en el tiempo es complejo, pero creo que tiene todos los mimbres para poder hacerse. Primero, una iniciativa de un apoyo municipal. Esto me parece muy necesario y que haya una continuidad. Un festival necesita una continuidad, no solo un empuje de nacimiento. Y quiero agradecer a todo el equipo que hay detrás que haya llevado a cabo esta acción. Y por otro lado necesita una dirección literaria, una dirección de contenidos y eso ya está más que garantizado con la presencia de Eloy Tizón, que es uno de los principales cultivadores del cuento, como bien sabéis. Agradecer a Ana, que sí nos conocemos de muchas cosas confesables, otras no las vamos a confesar, pero son muchos años. Y a Enrique y a mí, pues somos casi una pareja de baile, en distintos foros y distintos escenarios nos vienen a unir, o sea, yo creo que solo nos falta montar una editorial a medias, que creo que sería el destino final, o crear quizá una impedimenta de espuma o una cosa así, porque estamos en distintos espacios juntos. Y viene muy bien empezar un poco contextualizando qué hacen estos dos señores a las 12 de la mañana en Torrijos, más allá de sus posibilidades heroicas, que creo que son mínimas, gracias Ana, pero creo que son mínimas. Creo que sobre todo un editor y ante todo es un lector. O sea, ahí es donde tenéis que entrar en el concepto y definición de nuestro trabajo. El trabajo de la edición no puede estar nunca exento de una lectura, pero una lectura acompañada de emoción, de pasión y de absoluta convicción de que lo que estás haciendo es necesario y que no puede pasar por otro momento y por otro espacio que estar haciendo lo que haces. A partir de esa pasión se crea todo un universo en el concepto de edición y de editorial. No me quiero extender mucho porque creo que hay muchos temas que tocar, pero básicamente vamos a revelar algún secreto. Seguro que Enrique va a contar alguno. Aquí hay muchos escritores y escritoras. Bien, los escritores y las escritoras no escriben libros, escriben manuscritos. Y del manuscrito al libro hay un maravilloso tránsito protagonizado por un diálogo, por un debate, donde no tiene nadie que ganar y perder, ni quien escribe ni quien edita, sino solo tiene que ganar el texto. Ahí está el momento fundacional de la edición. Y ahí se crea esa pasión, esa seguridad para el escritor que empieza a tener sus primeras
contactos con la lectura, en este caso con una lectura profesional. Y a partir de ahí se despliega todas esas capacidades que necesita hacer un editor y una editorial. Enrique y yo tenemos varios sombreros. Hoy aquí puede estar el editor literario. Parece ser que vamos a hablar del cuento como género literario, pero nos podemos cambiar el sombrero y nos podemos poner otro de un director comercial muy fenicio, que también eso es el hecho editorial. Ana ha dicho que tenemos editoriales rentables. Otro secreto, Enrique y yo al menos 2 veces al día comemos. Por lo tanto, nos gusta también vender nuestros libros. Tenemos que pagar las facturas, tenemos que sacar adelante nuestras empresas. Ojo, que una editorial es una empresa también, pero por otro lado no conozco un autor que no le guste vender libros. Y claro, dicen, uy, qué feliz es este Juan. Tengo una editorial de cuento. Es decir, que una editorial es como una cuerda con 2 cabos. Hay un lado que es un proyecto cultural, literario, y que es el que a mí me apasiona, y luego hay una necesidad vital y empresarial que es llevar a cabo nuestro trabajo. Y podríamos cambiar muchos más sombreros: el de la promoción, el del marketing, el de la gestión de un stock, el de ir a negociar las condiciones con la telefonía móvil. Daos cuenta que delante de vosotros tenéis 2 editores que trabajan en el ámbito de la edición independiente. Podríamos hablar de ese término complejo, independiente de qué, pero creo que el hecho editorial nuestro, y aquí ya acabo, pasa por hacer de nuestro gusto personal una aventura rentable. Eso es la edición para mí, y seguramente por ahí también Enrique podrá enriquecer muchísimas cosas, porque él tiene una editorial muy necesaria y muy querida, porque la vi nacer en Páginas de Espuma. Pues, bueno, soy yo, sí. Bueno, lo primero de todo, gracias Ana por la presentación. Es cierto que al final las personas que estamos en el mundo editorial nos vamos conformando por toda una serie de experiencias, y el hecho de que trabajáramos juntos en esta editorial infame, tremendamente, la que aprendí muchísimo. Una de las razones por las cuales uno iba a trabajar era para unirse con Ana, porque bueno, no coincidimos muchos meses, pero unos cuantos. Es que yo era becaria. Sí, claro. Y no me quisieron renovar, sí, obviamente. Claro, pero o sea, nadie me quiso contratar. Una relación de larga distancia, o sea, de largo recorrido, como se demuestra hasta ahora, ¿no? Y también a Juan por su magisterio, porque es un editor del que yo aprendo constantemente. Pilar, mi mujer y socia y de todo, es autora de Páginas de Espuma. Todo el que sea un cuentista razonablemente interesante ha pasado por Páginas de Espuma o ha estado a jornada de Páginas de Espuma, con lo cual es una maravilla estar en esta mesa, ¿no? en este escenario. Luego también el hoy, porque yo recuerdo el día en que nos propuso venir para acá, la tremenda emoción que supone dedicarle un festival al cuento específicamente, y al Ayuntamiento de Torrijos, porque hay que ser, es decir, valiente y propositivo y hacer cosas, o sea, quiero decir, ver un poco más allá y no quedarse en el sota, caballo y rey de lo que supone que es la cultura, que son los festejos, la fiesta popular, las torreadas de todas estas cosas, ¿no? El tema de la literatura y el cuento específicamente es demostrar bastante valentía por parte de la municipalidad. Haber dicho esto, hay una cosa que yo he venido dándole vueltas. Tiene razón Juan respecto al preguntarnos sobre cómo vemos nuestro papel como editores. Hay una cosa que ha dicho Juan que es cierta. O sea, el editor tiene que ser antes que otra cosa un lector. Pero yo dándole vueltas me he dado cuenta de que en realidad el editor, antes que nada, tiene que ser un editor. Y me voy a explicar por qué. Recuerdo hace muchos años José Luis San Pedro, que tú conoces bien, y que también es un cierto vínculo sentimental con Ana Pellicer y a José Luis San Pedro, en una especie de reunión con un taller literario que tuvo en la biblioteca de Iglesia de Madrid, le preguntaron: ¿cuál es el consejo que le daría usted a un joven escritor? Y él dijo: si puede, que lo deje. Pero tenía toda la razón. O sea, si tú puedes dejar de escribir, es que no eres escritor. Bueno, en mi caso, que al final es un caso supongo personal, pero yo creo que habrá más editores que les pasa lo mismo, yo desde que tengo uso de razón edito libros. Yo con 8 años me metía debajo
de una encina en Odio de Manzanares, me dedicaba a hacer una especie de pliegos así como plagiados de Porcela y hacer unos dibujos y unos tebeos. Le pedía dinero a mi padre prestado, 50 pesetas, y me decía, ¿para qué? Y yo le decía, tú déjamelo, yo te lo devuelvo esta tarde. Me bajaba al pueblo, fotocopiaba, hacía 10 fotocopias, y se las vendía a mi primo, me sacaba 100, me devolvía 50 euros. Y yo hacía una ganancia. O sea, yo ya desde los 8 años era un editor, es decir, con ese talento ajeno para lucrar de ello con publicaciones. Es así, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que yo era editor porque también era lector, pero he de reconocer y he de confesar aquí que yo lo que más me gusta del libro no es leerlo, es el libro. Eso es algo que es un poquito extraño. O sea, a mí me gusta el libro, me emociona el libro. Yo es ver un libro y me emociono, se me ponen los pelos de punta. El libro. Luego lo que hay dentro está muy bien y normalmente me saca de aquí. En la pandemia me funcionó para librarme de la pandemia. Puede que lo que más me emocione en el mundo sea leer un libro, pero leer un libro. O sea, escuchar historias de otras maneras me puede emocionar mucho. Entonces, un editor tiene que ser, antes que nada un lector, pero tiene que ser también un vendedor, tiene que ser también un tipo con una cierta empatía para saber los libreros qué es lo que buscan, tiene que ser un librero también, en cierto modo, tiene que ser un crítico, tiene que ser un lector cabreado, tiene que ser un montón de cosas, todo lo que rodea al mundo de la edición. Entonces, específicamente, tiene que ser muchas cosas y luego tienes que encontrar cuál. O sea, yo me da la sensación de que Juan monta una editorial de cuentos no porque de repente vea oportunidad de negocio. Entre aquí si quiere usted formarse. No, es porque de repente cree y sabe de una manera muy vocacional e intuitiva que el cuento es lo suyo. Y en mi caso, el cuento es uno más de los géneros que nosotros publicamos, porque hay muchos libros de cuentos que me encantan. Yo de repente veo un libro de cuentos y sé que tiene que ser un libro de cuentos, no puede ser una novela. Digamos novelas porque eso no pueden ser libros de cuentos. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que el cuento entra en impedimenta porque hay muy buenos cuentistas que han tenido la amabilidad y la deferencia de dejarnos que los publicamos, ¿no? Así que, bueno, es un poco por ahí van los tiros, ¿no? De por qué soy lo que soy, que no tengo más remedio. O sea, ojalá yo pudiera dejar de ser editor y pudiera montar un bar. O sea, un bar, comprar las Coca-Colas a 10, las a 100, y eso es un negocio redondo. Yo no puedo. O sea, yo soy editor porque no tengo más remedio. Bueno, ya me habéis pisado la mayoría de mis preguntas, pero pues han hecho una introducción brutal y ya me han pisado todo. Yo había leído en una entrevista lo de Debajo de la encina con 8 años y me había fascinado. Digo, bueno, no sé si preguntarle, porque a lo mejor le da vergüenza contarlo, pero ya lo ha contado él. Yo creo que yo he asistido a esa parte tuya de artesano con la mayor dignidad posible que tiene la palabra, que es toda. O sea, yo he visto a Quique fliparse con un papel de jurado. O sea, emocionarse. Bueno, hice un libro que eran unas memorias de un abuelo mío que encontramos y entonces las editamos mi padre y yo. Y entonces mi padre dijo, ¿qué hacemos? Amazon, no sé qué. Y dije, no, un momento, vamos a llamar a Quique Redel y le vamos a pedir que nos dé esos proveedores. Aprendí muchísimo porque es que quedé contigo, creo, y es que me hizo un taller express de calidades del libro con una emoción. O sea, él me decía, mira, yo uso este papel que y me describía el papel y se emocionaba. Mira, yo la cubierta, tenía una doble cubierta de no sé qué, que con esta tal, y se emocionaba. Nos enseñabas unas cubiertas que tenías, que acabas de editar, y contaba el cuadro, la ilustración o la imagen en general, y se emocionaba. Y entonces yo también tenía un poco esa idea. Yo también soy un poco mitómana del libro como objeto, pero contigo siempre he aprendido muchísimo eso, y además sé, también tú lo haces, que esa manera de buscar los proveedores con ese mimo, esa manera, y aquí me estoy desviando de lo que luego os voy a preguntar, pero quizás puedes alargar un poco esa idea, ¿no? de los proveedores, o sea, que tenéis una profesión que sois muy directores de orquesta porque hacéis de todo, pero esa parte de lo artesanal, que también es vuestra nota diferencial, es decir, estáis ofreciendo a un señor que paga 18 euros bastantes más cosas que ofrecen otras editoriales, porque estáis también haciendo un objeto bello. Y en un momento en el que creo que todo lo que sea hablar de belleza así puede parecer cursi,
Creo que no lo es. Creo que es el momento máximo en el que deberíamos reivindicar la belleza y los objetos bellos y vosotros hacéis objetos bellos. Y que es mucho tiempo eso, ¿no? Sí. ¿Puedo hablar? Bueno. Bueno, sí, rápidamente, no. A ver, para mí es fundamental porque el libro es un artefacto, está considerado una cosa que le llaman tecnología robusta, o sea, es como la silla o como, no sé, el zapato o como el sombrero. Puede ser más bonito, menos bonito, más barato, más caro, pero es un objeto perfecto. Y entonces, mínimamente yo creo que como... Sí. Bueno, pues sí, se me ha ido, de nuevo. Bueno, no, básicamente tienes que intentar también un poco, con respecto al lector, pues hacer las cosas lo mejor posible. En ese sentido yo creo que casi nuestra labor en la vida es, a ver, transmitir esa belleza en el objeto y también en el interior. O sea, hay libros muy bonitos, pero que son una porra interiormente, que no cuentan nada interesante. Y luego, pues hay libros muy interesantes, pues bueno, pues tienen que venderse o tienen que vehicularse de una manera como un poco más, que se desarrolla desde el cuerpo, 6, sin márgenes, sin folio, es una porra porque es una fruta. Es un poco... Sí, no, salvada la siempre subjetiva calidad del texto, que aquí nunca nos pondríamos de acuerdo qué libros nos pueden gustar más o menos. Creo que los editores, y ahora me voy a ceñir al ámbito español, estamos haciendo ahora los libros muy bien. Esto tiene que ver porque hay una serie de protagonistas en el tejido editorial que tienen una conciencia de esa belleza. No me asusta el sustantivo, belleza de cuidar el mimo del libro como objeto, y luego por una necesidad. En una sociedad que está tan presionada por elecciones a quien debe elegir un producto o un ocio cultural, nosotros hemos tenido que revalidar, hacer mejor los libros. Y eso es una realidad que si salís a la mesa que hay fuera, a esa pequeña mesa lo vais a ver, pero si salís a una librería, os vais a encontrar con las absolutas bellezas. Y de hecho, me ha encantado lo que has dicho de tecnología robusta, porque eso es el libro. Otro secreto. ¿Os creéis, los que compráis libro electrónico, que dentro de 30 años, 20 años vais a leer los formatos que estáis comprando? No. Y no somos enemigos, Enrique y yo, del libro digital y libro. Lo tenemos y lo vendemos. Bienvenido sea. Pero donde esté el libro, ese objeto maravilloso, y ha sido el gran, hablabas de la pandemia, ha sido el gran vencedor de la pandemia. El libro en papel. ¿Ha crecido la venta del libro electrónico? Sí, pero el gran vencedor ha sido el libro en papel, vendido quizá a través de plataformas de internet, pero el libro en papel es el que ha crecido. Totalmente. Luego me gustaría volver a eso, más al final. Ahora os quiero hablar de un concepto de Walter Benjamin que a mí me interesa mucho, que él habla de los rutineros en cultura, ¿no? Siempre se lo digo a mis alumnos, intentad el día de mañana no ser rutineros. Vosotros sois claramente el ejemplo de los no rutineros, ¿no? El rutinero para Walter Benjamin era el que intentaba contentar a la clase hegemónica dándole lo que la clase hegemónica estaba esperando y por lo tanto no haciendo ningún tipo de aportación cualitativa al discurso cultural, ¿no? Entonces, vosotros claramente no sois rutineros, pero aquí la pregunta es cómo de difícil es configurar un catálogo, o sea, construir un catálogo que sea coherente y que sea... Eso es lo que voy a preguntar. ¿Cómo construís un catálogo coherente y cómo no os quedáis en la parte, digamos, complaciente después de que, esto no lo hemos dicho, habéis ganado premios muy importantes vosotros, ¿no? Tú has ganado el Premio Nacional de Edición, también tú has ganado el Premio FIL de los libreros de Guadalajara. Claro, son los máximos galardones a los que puede aspirar un editor. ¿Cómo hacéis después de eso para seguir construyendo vuestro catálogo coherente y no caer en lo fácilmente rutinario de ser un rutinero? Sí. Bueno, hay una cosa que también tengo que confesar aquí, es lo primero que nos pasó cuando nos dieron el Premio Nacional, que es un Premio Nacional que es un poco curioso, pero fue como muy poco después de nuestra fundación, por el hecho de pertenecer a un grupo que se llama Contexto. Nosotros no teníamos trayectoria, fue como una especie de decir, oye chaval, o sea, con un Premio Nacional con un año y pico de historia,
ahí tienes, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un mal código de barras, o sea, el premio Nobel, la mejor labor editorial, lo primero que hicimos fue un mal código de barras, vamos a colocar pegatinas, ¿no? Bueno, la historia es que yo creo que básicamente nosotros somos editores propositivos, es decir, existen dos tipos de editores, aquellos que vienen una oportunidad de negocio, un nicho de mercado, un estudio comercial de cuál puede ser la necesidad de los lectores o de los consumidores, que son consumidores al final de productos culturales, intentan cubrir ese hueco, hacen caja y cuando se crea otra oportunidad de negocio, pues van a ello. Y luego hay un tipo de editor que es el que a mí me interesa, que es el que de repente, desde la emoción de la lectura de un libro, piensa que tiene que compartir ese libro con el resto de semejantes que tiene, ¿no? Y decide, es decir, colocarlo, jugarse el dinero para incluirlo en ese catálogo que al final es como su historia, la historia de sus gustos, para que el resto de lectores, que son tus semejantes y tus hermanos, como diría Baudelaire, sean capaces de disfrutarlo igual. Yo creo que los catálogos interesantes son aquellos que, de repente, cuando a Juan le llega un libro nuevo de alguien que no conoce a nadie, decide lanzarlo con el mismo aplomo y con la misma fuerza, incluso con más aplomo y con más fuerza, que la de un autor consagrado que ya sabemos de qué va, ¿no? Y esa es la emoción. O sea, el momento mejor del proceso editorial no es cuando el libro se publica y gana un premio. De verdad, créanme que bueno, cuando ganas un premio está muy bien y te pone muy alegre. Realmente, cuando a mí me gusta más es cuando conozco un libro y lo recupero. Ahora estoy en ese proceso de enamoramiento de un libro, que voy a pedir los derechos, que habla de la historia de los romanos que cambiaban judíos por cerdos. Estoy emocionado con el libro. Bueno, pues es maravilloso, se llama Los exportados, de Sonia de Villiers. Es maravilloso, me habló Eduardo Berti el otro día de él y estoy enamorado del libro. Bueno, pues el momento de enamoramiento es el que más me interesa a mí. ¿Por qué? Porque de repente sé que os lo voy a ofrecer a todos vosotros y decir, ostras, este libro está bien. Y para mí esa es la prueba del algodón, ¿no? El hecho de emocionarte con un libro y no decir, oye, pues sí, luego que funcione está bien. Es frustrante cuando no ocurre porque te das cuenta de que algo has hecho mal, pero yo creo que ese es el quid de la cuestión. Que el catálogo de páginas esté conformado por el gusto de Juan y de Encarni y que seas capaz de defenderlo personalmente, ¿no? Perdona una cosa antes de nada que había dicho cuando estábamos tomando un café y habíamos hablado mucho del premio de Samantha Schweblin, que sabéis que ha ganado ayer o antes de ayer, el National Book Award, que es un premio importantísimo que solo lo había ganado un argentino antes, hace 55 años, y era Julio Cortázar. En la shortlist estaba Samantha Schweblin y Mónica Ojeda, que también es autora de Juan. Es un hito impresionante y es obviamente una legitimación del cuento en el gran mercado editorial, que es el anglosajón, porque es el libro que ganó el premio Ribera del Duero, que tú ahí obviamente tuviste un juego increíble, porque no es un libro fácil, es un libro incómodo, no es un libro nada fácil, ni nada canon, ni nada amable, no es un libro nada amable. Bueno, lo premió el jurado. Pero enhorabuena, porque creo que esto es un espaldarazo a tu labor, es un espaldarazo al cuento en español, es un espaldarazo a la literatura escrita por mujeres, que tenemos escritoras sentadas en la sala, escritoras argentinas sentadas en la sala. Creo que es un espaldarazo para muchas cosas, es muy simbólico y los que apreciamos mucho a Samantha nos acordamos también mucho de ella, sabemos que ha peleado. Y bueno, en la línea de... O sea, responde a lo que... Esto contextualiza muy bien también un poco todo, ¿no? Porque creo que está muy bien también recibir recompensas después de muchos años en una labor muy de hormiguita, ¿no? Porque este libro es de 2015. Sí. O sea, también está muy bien que estamos en este mundo tan líquido y tan de la novedad, ¿no? Que un libro después de un mes es viejo, ¿no? Tú vas a buscar un libro a la librería después de un mes y te dicen, ya no lo tenemos, es que ya está descatalogado, pero ya es viejo. Esa cosa de que todo es viejo enseguida, ¿no? Que todo necesita tener Photoshop, todos podemos hacer muy bellos, muy photoshopeables y todos los libros son viejos al mes, pues de repente que un libro 8 años después tenga este reconocimiento mundial en el contexto del libro, creo que también nos tiene que hacer pensar que tenemos que seguir
muy constantes en la idea de los trabajos de largo aliento, ¿no? Sí, ante todo es que además los editores, ojalá fuera en general, pero un editor ante todo debe trabajar un poco con esa mirada de fondo, esa mirada de tiempo, pasado, presente y futuro. Los libros no tienen fecha de caducidad, por suerte. Por eso un libro nunca será un producto, porque no tiene fecha de caducidad en ese sentido. Por ser breve con el premio de Samantha, el libro salió en 2015, recibe el premio esta semana en Estados Unidos al mejor libro traducido y lleva 27 ediciones. A mí solo me cabe una afirmación: el libro no es de Páginas de Espuma ya, ni es de Samantha, es vuestro. O sea, eso es lo que pasa cuando un libro se difunde de esta forma. Y luego solo me cabe una interrogante, ¿no? ¿Cuál es el límite de un libro de darte buenas noticias? Porque no acaba nunca de dar buenas noticias este libro. Pero coincido con Enrique, la mayor alegría o el mejor momento para mí de 7 casas vacías no fue esta semana. El mejor momento, y lo ha dicho muy bien Enrique, es el proceso de enamoramiento. Creo que ahí hay otra clave de nuestro trabajo editorial. O sea, cuando nosotros leemos un manuscrito, yo al menos tengo como 2 sensaciones complementarias y opuestas. Una es de las vísceras, de la tripa, que me dice que yo quiero dialogar, conversar y debatir con quien ha escrito este libro. Eso es algo inmediato, eso es una necesidad muy... Creo que ahí asoma más el lector, el filólogo quizá, el hijo de médicos que intenta cuidar al autor y a su texto también, y por otro lado surge ese otro cabo de la cuerda que os decía, esa lógica que dice: este texto lo tiene que leer más gente, esto hay que compartirlo, ¿no? A partir de ahí se crea una idea de catálogo, como muy bien ha dicho también Enrique, o sea, o te dejas arrastrar por la actualidad, por lo que más vende, por los temas, o puedes ir un poco a contracorriente. Es decir, Páginas de Espuma surge como una editorial especializada en cuento cuando todo el mundo decía que el cuento no vendía. Impedimenta se centra en revivir clásicos que era impensable que no estuvieran en las mesas de novedades o las estanterías de las librerías, pero incluso recupera para el lector español o ilumina para el lector español escritores contemporáneos de Centro Europa, lo cual me parece no solo algo necesario, sino maravilloso que encima se haga bien. Y eso en el fondo cumple lo que decía Mario Musi, que hay editores del sí y editores del no. Editores que se dejan arrastrar por la actualidad y por lo que más vende y que luego suelen ser libros que acaban en pasta de papel reciclados ni siquiera al año, o editores que de una forma, yo soy aragonés, puedo decir que soy tenaz, soy muy cabezota, nos empeñamos en sacar proyectos que a veces, si tuviéramos un señor o una señora contable por encima, le diría a Enrique, otro libro como este. Y Enrique no puede hacer otra cosa más que sacar ese libro, no puede hacer otra cosa. Si no, no dormiría, sufriría, no comería, sería así, ¿no? No, a mí lo de no comer, no dormir, me va. O sea, quiero decir que... Eso no sé. Sí, no, pero es verdad, no. Pero hay una pregunta, fíjate, perdona que te voy a hacer así, o sea, a ver, voy a hacer un... No, ¿qué porcentaje del catálogo de Páginas de Espuma está bien? Yo creo que buena parte. Todo, no hemos descatalogado nada. Sí, claro, es que eso es un poco el largo aliento del que yo hablaba. O sea, tú apostas por libros que además son curiosos, que no caducan, ¿no? O sea, son libros que se pueden leer perfectamente en estos momentos, pues son libros que no son de la aquí y a la hora, a pesar de que hay libros que son de la aquí y a la hora, pero trascienden, ¿no? Eso es justamente, yo creo, son libros que están pensados para perdurar. De hecho, tú y yo nos conocimos en la presentación del libro de Guillermo Samperio, que era ¿qué número de tu catálogo? Uno de los primeros. Era el número 17. Guillermo Samperio era un escritor mexicano que falleció hace 6 o 7 años y a mí me parece un libro de microrrelato absolutamente vigente. Yo sigo leyendo con mis alumnos muchos textos de Samperio y es que me parece súper vigente y es así. Desgraciadamente se te mueren los autores, pero sus libros están más vivos que nunca, ¿no?
Perdonad que vuelvo a hacer una introducción en el catálogo premios. Se me olvidó decir, claro, que no es autor de cuento, pues sí tiene cuentos en su editorial Cantarescu, que ha ganado este año el premio también Perfil. O sea, vosotros es verdad que sois un poco gemelares. Porque como se ve perfectamente. O sea, no sé si tenéis alguna duda. Pero vamos a ver, es que vuestros catálogos dialogan mucho. Tenéis trayectorias que, como en paralelo de ganar premios similares o el mismo premio de maneras distintas, vais juntos por las ferias. Sí, pero luego además... Es una autora. Sí. Es Pilar Adón. Es Pilar, sí. A Pilar están los dos catálogos. Sí, pero luego además hay una cosa y es que yo creo que tanto Páginas como Impedimenta somos más que editores de libros, editores de autores, ¿no? Porque hay una cierta tendencia, tú lo comentas muchas veces en los cursos que damos juntos y las veces que coincidimos, que ya existe como una cierta tendencia por parte de muchos escritores que publican novelas en sellos super ultra transnacionales a los libros de cuentos que los saque Páginas porque es el que mejor hace el trabajo, ¿no? Pero desde hace muchos años, en el caso de Andrés Newman, por ejemplo. Yo hace 2 días he visto una cubierta sí. de un autor que hace sacar. Un autor mexicano. Que no sé si lo puedes decir, me mandó un WhatsApp, me dice, ¿qué te parece? Y le contesté, espectacular. Me ha dejado muerta. Entonces, luego lo hablamos. Está hablando de un libro que va a aparecer en abril del escritor mexicano Jorge Volpi, que es el tercer libro de Jorge en Páginas de Es un ejemplo buenísimo. O sea, Jorge publica en grandes grupos, pero los cuentos los publica con Juan. Claro, aquí voy a una cosa sobre la que estamos todo el tiempo hablando, que es que vosotros ya habéis conseguido una cosa que creo que podría ser la gran fantasía de todo editor. Yo creo que la habéis conseguido de cabeza, que es hacer marca. Es decir, ocurre que llega un tipo a una librería y entonces ve el formato Impedimenta así y entonces ya y va por él, ¿no? O ve este formato con las páginas de espuma y entonces va por él a cogerlo y luego ya se fija en el autor, se fija en el libro y tal, pero hay una cosa como de efecto llamada que además eso es como la aspiración de los de marketing del Carrefour y del Alcampo, ¿no? Que tú hagas efecto marca y vayas directamente al pasillo, no sé, o sea, estáis haciendo un movimiento de marketing súper postmoderno basado en la calidad, cosa que me parece increíble. Porque es verdad, a mí me pasa, por ejemplo, con cuento latinoamericano, que cuando tú editas a un autor, mira, nos pasó con María Fernanda Ampuero. Me acuerdo que te fui a ver a la Feria del Libro, que vosotros dos siempre os voy a ver, y entonces, no para que me regalen libros, luego a veces me los regalan, pero otras veces me regalan uno y compro 3, pero me dijiste, te regalo María Fernanda Ampuero porque vas a flipar y lo vas a poner el año que viene en tu clase. Y efectivamente, en mayo la leí, en septiembre María Fernanda Ampuero desplazó a no me acuerdo quién, pero estaba en el catálogo. O sea, como que tú sabías lo que a mí me gustaba y yo sabía que si tú me lo recomendabas así, iba a ser un libro importante para mí. Y lo fue. Y contigo lo mismo. O sea, yo no leía autoras del siglo XIX inglés, y entonces te iba a ver a la feria y entonces me decías, no. Cuentan tan bien sus libros, los cuentan tan bien, con esa pasión, con ese entusiasmo, que es que de verdad te convence de que si no lees ese libro, pues tu vida no tiene sentido. Entonces tú le compras el libro o te lo regala y yo siempre que en la feria me regalas un libro o te lo compro, esa tarde llego a mi casa y me pongo a leerlo. Porque es que llego como con el subidor que me ha transmitido. Es que hay una cosa que tanto Páginas como Impedimenta hacemos, creo, que es somos una cosa que se llama editoriales con editor detrás de la mesa, o sea, con nombres y apellidos. Yo hago muchas veces, como en cursos o en charlas que hago, digo, ¿sabéis quién es el editor de Alfaguara en estos momentos? O sea, a ver, los que estamos en el sector sabemos, ¿no? El editor de Destino, el editor de Seis Barral, la editora de Seis Barral, tal. Los que estamos ahí, como que sabemos. Pero tú sabes que detrás de Páginas de Espuma está Juan Casamayor y Encarni, ¿cuál es la apellido? Molina, Encarni Molina. Entonces, incluso nosotros lo llamamos, o sea, Juan Páginas de Espuma, Enrique Impedimenta, Luis Asteroide, o sea, somos así. Entonces, es verdad, o sea, los aciertos normalmente no suelen ser cosas del editor, las cagadas siempre, creo, pero la responsabilidad del editor está ahí. Y si un editor como Juan te coloca en la mano un libro, tú sabes que viene respaldado, o sea, decir, patrocinado por Juan Casamayor, o sea, eso que viene en Estados Unidos, ¿no? Que viene, el anuncio patrocinado por tal, pues lo mismo. Y yo creo que ahí es donde está un poco lo que comenta Ana, ¿no? El hecho de que
te fíes un poco de la marca, es porque sabes que hay detrás alguien con nombres y apellidos que está jugando su prestigio, su vergüenza y su pasta para que ese libro funcione. Porque al tercer libro que Juan te coloque en la mano y que dice vaya castaña, dejas de leer a páginas de espuma. Y esa es un poco nuestra credibilidad al final, ¿no? Y creo yo que pasa eso. Sí, ha comentado además algo, Ana, que es verdad. O sea, luego cuando acabe el acto os acercáis y le pedís a Enrique que cuente algún libro que ha publicado, porque lo cuenta con una pasión, pero eso creo que es una marca de los editores y conecta con el principio, que es leer con pasión. Si tú lees con pasión un texto, te emociona y te apasiona ese texto, la única forma que tienes de comunicar ese texto es con pasión. Y se puede comunicar a los lectores y a las lectoras que estáis aquí. Pero ojo, se puede comunicar con pasión al director de compras de Gandhi, la principal cadena de México, o Alberto de Taiga, que está ahí fuera. Es decir, la pasión en los espacios de edición independiente es una herramienta de emoción literaria y de supervivencia también para nuestro trabajo. Y ese trabajo está subrayado por una marca editorial. Yo puedo comprar un libro de Impedimenta sin saber quién es su autor o su autora, pero sé que el sello Impedimenta ya imprime una calidad y que me aseguro una buena tarde de lectura. Es lo que Herralde llamaba la marca, la sábana amarilla de las librerías, ¿no? Y luego un sintagma fundamental que ha dicho Enrique, la edición con editor. O sea, hay edición sin editor, por supuesto. No somos además qué buenos somos los editores independientes, qué maravillosos y qué malos los grandes grupos, no. En los grandes grupos hay maravillosos editores y editoras y en la edición independiente hay pésimos editores y editoras. Esto está así repartido, pero lo que es importante es que se trate en un segmento de la edición muy, muy grande, transnacional, o sea, una pequeñita editorial y una pequeñita población, haya un editor detrás. Y esto es lo fundamental. A partir de ahí, pues bueno, se crea esa pasión, esa marca y esa labor. Pero voy a decir una cosa, voy a apuntar. Es que, a ver, yo eso lo comentaba antes a Juan, y es cierto, o sea, lo decía. O sea, hay que reconocer que uno tramita con pasión su catálogo, sus autores, pero es que aquí estamos quizás ante el ejemplo de literatura en español que se ha transmitido con pasión un género. O sea, es que yo creo que el mismo muchas veces no se da, o los editores no nos damos cuenta muchas veces de lo que tenemos alrededor, ¿no? Y el reconocimiento que se tiene que tener a la página de Espuma como precursor del género cuento y defensor a ultranza de un género, que es un género complicado. O sea, yo recuerdo cuando empecé en el mundo editorial que me decían, no, el cuento es veneno para la taquilla, ¿no? O sea, es algo así. Nunca nadie va. Eso, el hijo de Mario de la Cruz, bueno, por lo que yo estuve en Funambulista, me decía, no, veneno para la taquilla. Y es un no, pero bueno, lo grande. Yo, por ejemplo, hablando el otro día con una gente, me decía, bueno, ya con Fernando Navarro, lo próximo la novela, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Él está ahora... No se lo dijo nadie a Borges, eso sí. Claro, exactamente, ¿no? Y él es un tío que, dentro de su libro Malaventura, que está, o sea, es un libro lleno de pequeñas, o Carlos Casares, por ejemplo, ¿no? Son autores que son capaces de crear un universo cerradísimo con un libro de cuentos, ¿no? Es así. Bueno, pues la historia es que en un ámbito como el hispánico, no como el anglosajón, por ejemplo, donde el cuento está muy asentado, que alguien hace 20 años, 22 años, os lancéis, o sea, quijotescamente, que es algo muy español también, a defender un género, es notable, y luego además con la pasión por la que lo hace Juan, que yo creo que es uno de los ejemplos. Ahora mismo, por ejemplo, en las redes, no creo que haya un editor que en primera persona no se coloque diariamente a vocear a sus autores con nombres y apellidos. O sea, tú fíjate que tus cuentas es Juan Casamayor, no es Páginas de Espuma. No hay unas Páginas de Espuma, claro, pero tú eres el que en primera persona dices, atención, acaba de salir esto. El otro, ayer no anteayer, con Samantha Suárez, tuviste como 1000 y pico likes en el Facebook, que es una cosa ya para boomers como nosotros, pero es cierto, pero que 1000 y pico boomers, que nosotros digamos, oye, enhorabuena, y gente muy importante, diciendo tal lector que Juan, en primera persona, casi, o sea, firmándolo, dijo algo así, ¿no? Con lo cual yo creo que es un fenómeno notable el hecho de que Páginas haya sido el que lo ha colocado. O sea, mucha gente que ha venido detrás y que ha puesto sus libros de cuentos
en el mercado en que eso ha funcionado, ha sido porque tú previamente has creado como esa especie de ámbito con nombres y apellidos, ¿sabes? Así. Os quería preguntar también sobre, habéis hablado también de la parte financiera de la editorial y yo he sido testigo de cómo habéis trabajado, os habéis partido el pecho los dos con vuestras parejas además, que me parece que tiene mucho mérito. Levantar dos editoriales con la pareja y no divorciarse a los 6 meses, yo me hubiera divorciado a los 6 meses y vosotros no, fenomenal. Hay una parte también muy interesante de análisis para la gente que no conoce muy bien el mundo del libro, que es el análisis de los costes editoriales. Es decir, que vosotros habéis podido optimizar muy bien. Yo a los dos os he oído contar, bueno, tenéis una estructura pequeña, muy manejable, arriesgamos dinero cuando publicáis un libro, arriesgáis dinero, pero también es verdad que vuestros costes editoriales y vuestros costes de estructura, como son muy medidos y muy controlados, pues tenéis muchas posibilidades de tener ganancias. O sea, el problema de los grandes grupos estos que se utilizan es porque tienen costes editoriales salvajes que además son disparatados, porque vosotros que también conocemos bien los grandes grupos, vemos que hay unas campañas de publicidad disparatadas, unas campañas de marketing que gastan muchísimo dinero en todo eso, y en cambio vosotros lo que hacéis es racionalizar el mundo editorial, porque la campaña de marketing sois vosotros haciendo un muy buen trabajo, por ejemplo, de prensa. Yo a ti te he visto hacer redacciones de prensa, he visto cómo trabajas, y lo que haces es eso, llamar a varios periodistas, contarles muy bien el libro, seducirles, a ti también te he visto, y a mí me parece muy interesante y muy para poner en valor esa idea de que no es que lo hagáis en clave artesanal, es que hacéis las cosas como que se deberían hacer, que es que no manda caballero de un dinero, sino que manda una conversación. O sea, que vosotros estáis reactualizando el valor de la conversación, de contarle a un señor un libro, convencerle de que lo lea y convencerle de que escriba sobre ese libro. Que en vez de... Nosotros hemos visto casos de editoriales en las épocas más de vacas gordas que se llevan a todos los periodistas a Nueva York. Eso lo habéis visto, ¿no? Presentar un libro, entonces el periodista te lo llevas a Nueva York, lo pones ahí a toda pastilla y el tipo, pobrecillo, escribe ya la reseña y da igual. Entonces, estáis perpetuando un tipo de manera de tratar el libro y el mundo del libro que me parece la digna, la bella y la que debería no desaparecer, ¿no? Entonces, eso es mucho mérito, pero también tiene una ideología detrás, ¿no? Yo fíjate que sí, que por hablar un poco de esta parte fenicia económica de las editoriales, es verdad que tanto Impedimenta como Páginas de Espuma empezaron muy pequeñas, siendo un núcleo de pareja. Tiene mérito hacer una editorial independiente que sea rentable, pero creo que hay una dificultad que viene detrás que la hemos ido descubriendo a medida que iban pasando los años, que es mantener esa continuidad y mantener el crecimiento. O sea, nuestras editoriales ya no solo son nuestras parejas, nuestras editoriales ya hay más equipo en cada una de las editoriales, tenemos muchos colaboradores externos, incluso en otros países, especialmente los latinoamericanos, con lo cual las editoriales crecen en envergadura y necesidad económica. Eso a veces nos presiona, no en lo que tenemos que elegir para editar, sino nos presiona en que debemos vender mejor lo que tenemos entre manos. Por ejemplo, creo que lo vais a entender bien con un ejemplo. Páginas de Espuma publicaba más de 20 libros al año. Ahora publicamos menos de 20 y facturamos más con menos de 20 que con más de 20. Porque cuidamos más cada uno de los proyectos, podemos hacer su trabajo promocional, comercial más largo, ¿no? Esta parte que la ha contado muy bonita Ana y como con muchos éxitos, es muchas veces la razón y el motivo de lo que decía Enrique y que a mí también me pasa, de ese no dormir, de ese no comer. Porque un editor es editor 24 horas al día. Somos parejas, somos amigos, somos muchas cosas, pero editores somos las 24 horas al día. Y a veces, esto lo digo mucho con Enrique y Enrique sabe lo que voy a decir, nos sentimos justo al pie de ese escenario, al pie del abismo. Y hay a veces que te quieres precipitar, o sea, decir, lo dejo. Pero cuando sabes que no lo puedes dejar, es que dices, soy el editor, ¿no? Soy el editor de esa encina,
que sigue queriendo estar donde está. Claro, no, es que hay una dimensión, yo creo, en la que existe una cierta inevitabilidad, ¿no? Y sobre todo, a mí me pasa con el tema de la empresa, es lo que menos me gusta. O sea, yo lo he de reconocer que igual que hay muchos editores enganchados al Excel, a las listas de venta, a mí es lo que menos me gusta. Incluso si lo hago es un poco también por obligación de ser honesto con mis autores, de saber que puedo hacer lo máximo posible con ellos, porque yo creo que los editores deberíamos ser aquellos que nunca aparecen en los papeles, que nunca aparece su nombre en ningún sitio, sino menos intermediarios. Y al final tú te debes a que el autor haga lo que, o sea, quiero decir, consiga lo que merece, que es decir, el mayor éxito, la mayor difusión, que muchas veces tiene como un rédito económico, otras veces tiene menos rédito económico, pero por lo menos el reconocimiento de esa labor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú te ves envuelto en una empresa que tiene múltiples obligaciones, múltiples mercados abiertos, y al final, yo recuerdo una anécdota que cuenta un editor bastante más veterano que yo, que él habla de la historia de Antoine Gallimard, ¿no? Antoine Gallimard es este señor, el fundador de Gallimard, ¿no? Como su propio nombre indica. Y este contaba, y a su vejez decía, yo cuando era un joven entusiasta, yo era feliz, iba con los amigos al boulevard no sé dónde, allá a leer y vamos a recitales poéticos y tal. Luego ya monté la editorial y bueno, ya como que te sientes como obligado y tal, y tienes que estar empezando a mover personal y gente. Dice, luego yo ya me convertí en el dueño como un editorial grande y al final me pasan informes de lectura, yo no leía nada, ¿no? Y ahora dice, ahora solamente hago facturas y soy un auténtico hijo de puta. Entonces, claro, o sea, ¿qué ocurre? Pues que al final ese momento de reconocimiento del libro como algo bello, el texto maravilloso, pasa a segundo plano porque al final tienes que estar llevando una empresa, tienes que estar llevando unas cuentas, tienes que estar llevando un equipo. Y yo reconozco que cuando mejor me lo paso es los domingos, cuando no hay nadie ya dándote la murga y te puedes sentar a revisar un texto, a hacer una contra, a crear la biografía del autor, a revisar. Es un momento un poco como casi primordial. Es el momento que más me gusta. Y al final las empresas son aquello con lo que tenemos que cargar y que es muchas veces la parte en la que mucha gente fracasa. Hay gente con muy buenas ideas, con unos gustos literarios increíbles, pero que no son capaces de llevar esa carga que es la empresa editorial, ¿no? Como mantener ese equilibrio es fundamental. O sea, ese fin de semana de pasión lectora o sacar unas horas a la última, iba a decir unas horas por la tarde, pero yo empiezo entonces con el horario latinoamericano y a Enrique también, entonces ahora se nos complica todo. Quiero, por mí, por lo menos por cerrar el tema económico, yo cuando me levanto y entro a la editorial entre 8 y 8 y media, lo primero que hago es abrir ciertos portales donde Enrique y yo podemos controlar el sell-out de ventas que hemos tenido el día anterior en las librerías. Y estamos hablando de lectores, pero nuestros primeros trabajos es cuánto vendió las librerías, con las liquidaciones de cada distribuidor, cómo van. Ese es nuestro trabajo diario, que eso es parte de la profesionalidad que también se le pide al editor, más allá de que cuide bien un texto centroeuropeo o un libro de cuentos de un autor de argentino. Todo eso va aparejado. Bueno, ya estamos llegando un poco al final. Os voy a preguntar dos cosas y luego podemos dar paso al público. Una es que hemos hablado ya del decálogo del perfecto editor, ¿no? Creo que está muy claro, si alguien por aquí tiene ganas de ser editor y se sabe lo que hay que hacer. Que lo deje. Que lo deje, como decía José Luis, que lo deje. Pero ahora os voy a preguntar cuál sería qué habéis aprendido de las partes del editor imperfecto, o sea, de vuestros errores. Tú antes señalabas que tú y yo aprendimos muchísima literatura y muchísima edición trabajando en ese sitio horrible. Creo que en todas las escuelas de negocios, ¿no? Siempre, así que como muy Silicon Valley, siempre recomiendan fracase usted en 3 empresas para triunfar en la cuarta, ¿no? Entonces, que contéis alguna anécdota de algún error o alguna cosa que creéis que hicisteis mal y que a lo mejor si hubierais podido cambiarla, ¿no? Alguna anécdota de la editorial, ¿no? Porque son maravillosos pero no son perfectos. Es que no sabría por dónde empezar. Yo tengo tantas que además,
O sea, yo he impreso recuerdo cuando hicimos mira, lo tienes ahí, Hacerse el muerto de Andrés Neumann en México, en vez de enviar las últimas, además con Andrés, Dios mío, qué vergüenza, no lo cuento, sí, lo cuento. En vez de enviar las últimas pruebas aprobadas por Andrés, enviamos la primera maquetación. O sea, imaginaos, pero es que además se enteró en la presentación, o sea, abre el libro, va a leer un cuento y dice, Juan, este no es mi libro. O sea, de esas puede haber, tenemos una, pero está plagado, o sea, después de 25 años editando está plagado. Y luego hay algo que uno aprende, que es como una situación crónica y que yo creo que sí que he encontrado la solución. Uno va cumpliendo años, o sea, otro secreto, no tengo 20 años, pero en la editorial sí que hay gente de 20 años. Y eso enriquece mi mirada. De ese error sí que me he dado cuenta, pero es un error crónico. Vas cumpliendo años y te crees que siempre vas a poder actualizar una editorial con tu mirada, que empieza a ser una mirada boomer. Y tengo en la editorial 2 personas menores de 30 años. Oye, y tienen una fuerza, una maravilla. Oye, recordad la maravilla con 20 años, ¿no? Pues a mí me gusta que también en la editorial ella eso. Y sería un error no darse cuenta de eso. Yo lo que comentaba que tengo un mogollón. O sea, la primera cosa que hicimos después del premio fue hacer un código de barras, pero vamos, eso al principio te agobia, pero al final dices, bueno, bajes del oficio. Yo recuerdo el primer libro que publiqué de Cartarescu, no en Impedimentas, en otra editorial, que por un error, que además nos dimos cuenta como en la segunda edición, metimos un cuento de Cartarescu 2 veces. O sea, cuando acababa el cuento, empezaba esto, publiqué aparte y empezaba. Y entonces de repente un crítico literario dijo, este libro de Cartarescu magnífico y tal, dice, es buenísimo, dice, pero el mejor es un cuento que repite de nuevo, como para intentar incidir de nuevo, dice, yo estoy buscando a lo mejor si cambio una coma o cambio un sustantivo o tal, no sé qué. Yo dije, Dios mío. O sea, dice, este libro está muy bien por eso, ¿no? Y entonces afortunadamente tenía 8 páginas, o sea, tenía 16 páginas al cuento, era 8 más 8, y dije, pues quitamos medio pliego y además un viento, ¿no? De la segunda o la tercera edición. O sea, es decir, eso es habitual. Y luego a mí me pasó una cosa, y es que yo, cuando empecé, yo me creía, bueno, cuando estaba yo trabajando con Ana en esta editorial infame, yo me creía listísimo, o sea, yo tenía las claves de todo, o sea, todo. O sea, a mí, vamos, que los libros que me venían los toreaba, yo era un tonto. Y ahora mismo, que llevo ya 20 y pico años siendo editor, me doy cuenta de que no sé nada, o sea, que es cada día, es un nuevo enfrentarte. Y efectivamente es por la nueva perspectiva de la nueva gente que viene a trabajar contigo. Yo ahora mismo tengo una editora muy joven que es un portento, o sea, un portento. Yo me veo con 20 y pocos años y yo era un pringao, o sea, era una cosa alucinante. Y entonces te estás dando cuenta de que aquí no existen los apriorismos, todo es tremendamente día a día. Y la verdad es que nuestros días se cuentan por obstáculos que tienes delante. O sea, yo no sé cómo será tu día, pero es levantarte por la mañana, tú tienes un plan y el plan se te desbarata a los 15 minutos aproximadamente. Los planes se hacen de semana en semana, de días es imposible. Sí, ¿no? En reuniones del lunes, es decir, luego te reúnes el viernes con la gente y dices, bueno, ¿qué ha quedado de esto? ¿No? Han pasado 18.000 cosas, ¿no? Y si no estás acostumbrado a esto, de verdad no te metas, porque yo de hecho tengo una compañera que decía, no, yo lo que quiero es llegar a una rutina diaria. Dije, bueno, pues vas a una rutina diaria. En edición. Entonces, bueno, la vida del editor es una vida de obstáculos y se saborean, ¿no? Hay una cosa que se aprende de los errores, que el editor está instalado en un gerundio constante. Uno no es editor, uno está siempre intentando ser editor. Y en eso el aprendizaje es continuo. Y lo bueno es darte cuenta de esa experiencia de no llegar nunca a ser editor. Y yo creo que eso también es el punto para manejar cierto equilibrio, al menos mental. Bueno, si os parece, terminamos y ya damos paso al público. Una pregunta, así, en plan concurso de la tele. ¿Qué libro hubieras querido editar de páginas y qué libro hubieras querido editar de Impedimentas? O sea, ¿con qué libros habéis muerto de envidia y decir, ostras, este lo he hecho? Yo lo digo rápido, el de Pilar Alón. O sea, eso lo digo claro. Lo han citado. Eloy es un librazo y Pilar es una de las escritoras más importantes que hay en este país, con un trabajo literario de una envergadura descomunal
y seguramente es uno de los libros que más. Y si publicara novela, algunas de las novelas cortas de John o las novelas de Eduardo. Hablo de los autores que escriben en español porque son afines al catálogo, ¿no? Claro. Pero bueno, para elegir hay mucho. Yo de Página de Cuba, cualquiera de lo que hizo, no porque esté delante, es que es muy bueno. O sea, pero tanto en las novelas como en los cuentos. O sea, quiero decir, hay como o sea, auténticos tesoros dentro de los catálogos muchas veces. En nuestro caso, por ejemplo, el caso de Berti que has nombrado, es un autor que vende muy lento, y que es un autor complicado, pero que yo lo adoro. O sea, el otro día estuvo en Madrid, vino muy rápidamente a hacer una presentación, y es un autor peripatético, ¿no? Es un autor que camina y cuenta las cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, quiero decir que muchas veces no tienes que atender a que el autor sea un boom para estar enamorado, y muchos del mundo... Sí, sí. Sí, exactamente, que es un señor... ¿Cómo enamorarse en persona de Cartarescu? Sí, eso. No, sí, son autores que yo creo que les ves y dicen, pero tú has escrito Solenoide, no puede ser, no sé. Maravilloso que apostaras por alguien así, que a priori, bueno, a mí cuando me convenciste tanto me lo leí, efectivamente me enamoré perdidamente y me alucinó su universo, ¿no? Pero, claro, efectivamente hay una parte ahí de editor. Sí. Bueno, no sé si podemos ahí debate con el público. No sé si el micro o bajo yo con este, sí. No, si yo paso el micrófono cantada también, lo hago en mi vida cotidiana. ¿Y si te preguntan a ti? ¿Qué? ¿No te preguntan a ti? Pues también hablo de mí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo maravilloso que he escuchado, pero no me voy a extender con agradecimiento. Tengo una pregunta que es doble en cierto sentido. Visto los editores desde la perspectiva de un lector y de un escritor, cumplen con una misión, una función importante, de alguna forma, creo que Juan lo ha dicho, que es llevar lo que escribe alguien al público. Esa misión es una misión que requiere una sensibilidad, tener las frecuencias para saber no qué es lo que va a funcionar, sino qué es lo que corresponde al mundo, qué es lo que nos gusta de este mundo y que nos gustaría que otro conozca. A mí me hace pensar en un paralelo con los marchands, los grandes galeristas, que tienen también una misión de llevar al público la obra de artistas. Pero ellos, como pienso yo, y esta es la pregunta, como los editores, tienen una misión que cumplir con el público, y mi pregunta es si hay un diálogo que los editores establecen también con los escritores para animarles a seguir un determinado camino, para hacerles una aportación, para llevarlos a algún lugar, o es un camino unívoco donde solo te entusiasmas con un libro y lo publicas, o si hay un diálogo, hay una amistad. Yo sé que hay grandes amistades entre los galeristas y algunos artistas de los inmensos marchands. Supongo que en el mundo de los editores, como vosotros, que sois editores por la camiseta, establecéis esas amistades y conseguís un diálogo que a lo mejor ha dirigido a alguien por un lugar o por otro. Me gustaría saber si eso es así o es un invento mío. Sí, a ver, el diálogo con los autores es perpetuo. Yo antes lo decía Fernanda, y os lo pongo porque se ha citado aquí a Andrés Neumann. En la editorial Andrés Neumann no es ni Andrés ni Neumann, es el Tito Andrés. Porque mi hijo cuando tenía 3 años preguntó si Andrés era hermano de papá, el Tito Andrés era hermano de papá o de mamá. Esto que es una nota tierna, pero en el fondo lo que quiero hablar es de una política de autor, que es un síntoma un poco feo. Yo no me considero autor de libros, me considero autor de una obra en narrativa breve de mis autores, y me gusta acompañarlos en ese sentido. Cuando se abre ese diálogo se adopta a 2 partes, en las que las dos vamos aprendiendo, en las que difícilmente la relación se queda en lo profesional. Yo creo que cuanto más cerca y cuanto más amigo o amiga eres de un autor, mejor se edita. Me parece como, hombre, pero si eres mi amigo no te atreverás a ver. No, todo lo contrario. Cuanto más cerca estás, mejor puedes editar. Y luego, claro, que
diálogo es abierto. Hay autores que te entregan unos primeros cuentos para saber si su libro se está conformando, si el organismo vivo, que es un libro de cuentos con su coherencia interna, se va haciendo. Hay autores que dicen, oye, he hecho esto y me gustaría trabajar en esta línea, ¿qué te parece? O a veces la propuesta viene de mí, o sea, he visto que en este último libro de cuentos estás trabajando con esto, ¿has pensado, has reflexionado en seguir en este camino? A partir de ahí el debate es riquísimo. Y eso me justifica, esa pregunta es muy buena porque es ahí donde yo soy editor. Eso me justifica muchísimo ser editor. Esa charla, aquí hay algún autor de Páginas de Espuma y sabe que esa relación se establece durante años. O sea, Eloy tiene libros muy buenos, pero Eloy se le conquistó por las croquetas. Eso, tomando unas cañas, os lo cuento. Pero Eloy se le conquistó porque hubo croquetas en el diálogo, no por otra cosa. Pero con estas risas o este humor, esto habla de esa política de autor, ¿no? De cercanía. Esto, y el impedimenta ahora contará, en páginas, fíjate, he dicho impedimenta como si tuviera realmente a impedimenta, ¿no? Esta es una forma de entender la edición en este espacio. Y esto no creéis que solo es un acto romántico, es que es un acto nuevamente de vida y de supervivencia, ¿no? De estar justo ahí en el abismo. Bueno, me parece una pregunta efectivamente excelente porque lo que no mucha gente sabe es que la relación entre el autor y el editor es muy íntima. Es una relación que si leéis biografías de escritores y editores, muchas veces las rupturas de los autores con sus editores son rupturas semejantes a divorcios, en los que hay rencillas, hay malos rollos, hay tragedias absolutas. Porque cuando un autor te confía su obra, normalmente no solamente te confía un manuscrito, te confía una especie de proyecto de vida y parafraseando, yo no lo sabía, ya me enteré de que Rosa Montero también hablaba de una cosa que le llama la herida primordial. Y yo siempre tengo la teoría de que los grandes escritores en realidad lo que tienen es una herida, que están intentando sanar constantemente, metiendo el dedo en la herida, intentando hurgar en ella porque hay algo ahí que no funciona, ¿no? También un poco la teoría de Vargas Llosa con la historia de un deicidio de García Márquez, que es básicamente que el buen escritor lo que intenta es rehacer en una especie de mundo ficticio o literario una disfunción de la realidad, ¿no? Bueno, pues normalmente el autor cuando te presenta su libro no solamente es un texto bien hecho, mejor o peor, que tenga unos determinados valores, sino que es un intento de testificar respecto a la realidad, ¿no? Y muchas veces hay mucho dolor, hay frustraciones, hay ironía, hay rabia, hay odio dentro del libro. Entonces la relación que se monta con el editor es una relación en la que tú estás entrando ahí, estás manejando un terreno muy complicado. Y la relación que se crea es de mucha confianza, porque tú al final eres el que estás, ayudando a que esa voz se pueda oír, ¿no? Y se trata de muchas veces se hacen confesiones muy íntimas, ¿no? Y confesiones muy importantes que no se suelen contar, ¿no? Y yo lo valoro eso normalmente, porque muchas veces las conversaciones son en voz muy baja, porque te cuentan cosas que no suelen ser de dominio público, ¿no? Y esto pasa en editoriales con editor detrás de la mesa, como estábamos hablando antes con Juan, que en las editoriales mucho más mercantiles o comerciales, al final se trata de que tú tienes un manuscrito, el manuscrito se tiene que transformar en el libro tiene que tener una campaña de marketing, la campaña de marketing tiene que estar optimizada para que venda tanto, y ese es el fin del libro. Y al final, yo creo que la labor de Juan y la nuestra es dar voz a determinados autores que creemos que hablan también por nuestra voz, ¿no? O sea, y que le tenemos que intentar amplificar. Hablaba con Pilar Carvalho precisamente de una cosa muy importante que se llama la caja de resonancia. Y es la capacidad que tiene el editor de que la voz de un autor se amplifique. Y yo creo que esa es nuestra labor. Al final nosotros somos como altavoces de los autores, ¿no? Sí. Se escucha, ¿no? Que, bueno, gracias a las
de Ana también, que me lo he pasado fenomenal, me ha encantado veros tan fáciles, ¿no? Parece muy difícil, no sé, generar esta intimidad donde podáis contar los secretos, que creo que sí que habéis contado algunos y grandes editoriales no se atreven a hacer este tipo de charlas así tan reales, ¿no? Tan de verdad. Pero sí que tiene una pregunta, porque con otras editoriales hablando, no siempre publican lo que les gusta, ¿no? Miran más al público al que se dirigen a veces. Y vosotros los dos tenéis en común que publicáis lo que habéis, o sea, lo que realmente os ha emocionado. ¿Realmente es así? ¿No habéis publicado nunca algún libro que hayáis dicho, no me encaja del todo, pero a este tipo de lector le va a gustar? ¿O habéis pensado de verdad siempre así? O sea, porque es una pasada, ¿no? ¡Qué emoción! ¿No? Porque el catálogo de los dos es amplio, es enorme y es un gusto para vosotros, ¿no? Que os hayan llegado esos manuscritos, que os hayan emocionado tantísimo y que han sido lo primordial, lo que ha mandado de verdad a que ese manuscrito sea libro. ¿Realmente es así? ¿No ha habido algo? Yo por preguntar rara, solo por curiosidad. Mira, yo te contesto como sale, una patada hacia adelante, ¿no? Hasta que, o sea, yo no sería capaz de sacar adelante bien mi trabajo si estuviera un texto que no me gustara. O sea, no podría. Claro que hay textos que te convulsionan más que otros, pero te contesto de una forma. En el año 2003, a mí me llegó un manuscrito que se titulaba ¿Por qué el cielo es azul? Maravilloso libro de no cuentos. Era un libro de divulgación científica. Porque Páginas de Espuma no publica divulgación científica, pero tiene un autor que le publicamos su divulgación científica. Me gustó tanto el libro y encajaba tan poco en la editorial, pero me gustaba tanto que lo saqué adelante. Luego ese libro se convirtió en un pequeño clásico de la divulgación científica, muy reeditado y el autor con una larga trayectoria. Pero hasta ese punto, o sea, la contestación es que yo no puedo editar un texto con el que no pueda dialogar. Cuando me preguntan por qué, os he dicho por qué sí. Es mucho más fácil decir un no editorial, básicamente porque no cumple o no me gusta, a argumentar y decir un sí. Pero sí te puedo argumentar que yo con un libro del cual no puedo transmitir esa pasión, estaría condenado a frustrarme como lector y estaría condenado a frustrar a la editorial, y aquí sí que estoy seguro, a que ese libro se vendería menos, porque yo mismo lo marginaría, yo mismo, involuntariamente. Cuando me dijeran, oye, ¿pero qué lees? ¿Qué compro? ¿Este o este libro de Eloy Tizón? El de Eloy. ¿Este o el de Daniel? El de Daniel. ¿Sería así? Claro, a ver, nosotros, yo soy capaz de comprar un libro feo y soy capaz de editar un libro que no me guste. Es que no podría porque, como bien sabe Pilar, por ejemplo, yo siempre digo que existe una cosa que se llama la ley de la termodinámica editorial, y es que la energía se transmite. O sea, es decir, el hecho de que yo hable de mis libros con ese entusiasmo, porque de verdad, créeme es que me encanta. Y no podría fingir, ¿no? Porque si no sería un poco deshonesto. Pero es que esa es incluso una circunstancia curiosa, y es que por mis manos han pasado libros que y no voy a decir títulos, pero de verdad son títulos importantes, que a mí no me han gustado. Y que luego, cuando se han publicado en otras editoriales, han tenido éxitos y premios y reconocimientos absolutamente siderales. Yo me he alegrado enormemente por esos libros. Pero créeme, o sea, libros que a lo mejor lo han dicho, libros del año y premios nacionales. O sea, han pasado por mis manos premios nacionales y libros del año. Y a mí no me gustaban. O sea, yo no los he visto en Impedimenta, y pensando, ostras, o sea, no podía haber yo publicado este libro y haber arrasado y haber vendido 20.000. Pero es que, de verdad, créanme que yo no estoy en este mundillo para vender 20.000 de libros que no me interesan. Es que si no, además, perdería como pie. O sea, yo ahora mismo sé por dónde estoy. Y ya se me meto en este proceso mundo de la oportunidad editorial. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, sería un poco absurdo. Y muchas veces, por ejemplo, con Pilar, que quizás también tendría que estar aquí en la mesa conmigo, porque al final muchas de las decisiones son mancomunadas y son muy habladas, y de hecho nosotros cuando vamos a comer por ahí, aunque sea una tapa, paga Impedimenta, porque es que al final acabamos hablando de, oye, ¿cómo publicamos esto? ¿Cómo hacemos lo otro?
muchas veces hay libros que pasan por nuestras manos, el mejor libro de la tradición no sé qué, es que si no nos dice algo, de verdad, creedme, que no lo publicamos, o sea que no hay, este libro ha vendido 200.000 en Holanda, pues mira, como si es, no sé, la Virgen del Cielo que va a vender, es que me da igual. Y entonces, al final, nuestro patrimonio es la credibilidad, ¿no? Y si de repente Juan se pone a sacar libros sin orden ni concierto porque a ver si toca la flauta, pues entonces dejamos de ser editores y tal y nos dedicamos a jugar a la lotería, ¿no? Que es lo que hacen muchas editoriales. Hay una precisión que, y creo que le pasará también a alguien, no podemos publicar todo aquello que nos gusta, porque es finito el número de libros que podemos publicar. O sea, a veces sí que nos vemos condenados a elegir lo que más nos gusta de lo que nos gusta. Eso sí que es una otra elección muchas veces sobre un texto que sí te convence, te apasiona, pero el vecino dices, no, pero es que este libro me convulsiona, como he dicho antes, o me emociona más. Sí, no, al final el número de títulos de libros que recibes es tremendo. Yo muchas veces al final no acabo de decidirte, pero si esa especie de decisión no es... yo no me arrepiento de las malas decisiones, de verdad, porque al final hay sitio para todo. Y de lo que sí me arrepentiría sería sacar un autor que tiene mucho potencial y no saber, es decir, presentarlo y comunicaros a vosotros la emoción y que ese libro pase desapercibido. Eso sí que muchas veces sí que me da miedo a publicar determinados autores porque sé que no voy a estar a la altura, ¿no? O sea que... Bueno, sigo con mi escrito. Había una pregunta para ahí, ¿no? Yo tengo que decir que cuando has dicho creedme, yo, vamos, te creo por encima de la luna, porque sé que es verdad todo lo que dices. Bueno, primero, muchas gracias por este diálogo. Y quería preguntar, porque bueno, ahora que yo estoy estudiando el máster de estudios literarios, y bueno, desde la geocrítica sí que, bueno, Sieber hablaba de cómo los espacios urbanos suponen una sobreestimulación, cómo se configuran como espacios donde centrar una acción intelectual. Entonces, ¿qué lugar tiene la literatura, por tanto, en un espacio que no es no urbano, en lo rural? ¿Y qué lugar tiene el cuento? Si digamos que en este espacio no urbano encuentra un lugar más favorable en el que difundirse, o todo lo contrario, teniendo en cuenta que el canon se ha constituido principalmente en torno a la novela en muchas ocasiones. Y también, en relación con esto, sobre todo el cuento fantástico, que trabaja con lo fantástico, ¿no? Que también está tomando ahora mucha fortaleza, mucho lugar dentro del ámbito literario, pero que quizás, o al menos yo como persona que vive en Torrijos, aquí no me ha llegado esa difusión, ¿no? También teniendo en cuenta que a lo mejor no ha sido tan... o sea, no respondía tan... Sería un poco esto. Bueno, yo en realidad, a ver, un poco también respondiendo un poco a varias de las cosas que has comentado, yo creo que tenemos que empezar bajo mi punto de vista, tenemos que empezar a reivindicar el género heterodoxo. Ya desde el momento en que, por ejemplo, Páginas apuesta por un género heterodoxo, en el sentido de corta distancia o libro de cuentos, libro de relato, en nuestro caso en Impedimenta sí que intentamos también géneros temáticos darles una naturaleza importante, ¿no? Tanto a la ciencia ficción como a la fantasía, como al western, como al libro, creo yo, esta especie de true crime, es decir, muchas veces géneros bastardos que se consideran lowbrow, ¿no? Esto es un poco como para plebeyos. Nosotros lo reivindicamos enormemente porque al final su valor en cuanto a seducción y en cuanto a decirte cosas que son verdaderamente interesantes es alucinante. O sea, en un sentido muchas veces bajamos al suelo y no nos ponemos como exquisitos, ¿no? Con lo cual hay que quitarse el complejo, ¿no?
da la sensación. O sea, porque si no al final estamos todos en una especie de corrección genérica, también de, vamos, de géneros, de temas, de argumentos. Ahora últimamente también se habla muchísimo de esta especie de autocensura que todos tenemos respecto a lo que publicamos, no vaya a ser que alguien se moleste. Entonces ahora mismo es uno de los temas centrales en Impedimenta, créanme. O sea, se habla todos los días de por qué hay determinados títulos que son más cómodos y más incómodos y por qué a lo mejor un libro ahora mismo que habla de cosas que no están como muy políticamente correctas, si lo publicaríamos o no. Y eso, ese debate yo creo que está. No solamente lo hacemos porque vaya a funcionar mejor o peor, sino si es... Ahora mismo muchos de los libros que publicamos antes éramos los publicaríamos de nuevo sabiendo otras cosas que no sabemos, ¿no? En fin, es una reflexión también. Sí, yo por contestar un poco, creo que has tocado 3 puntos. Bueno, el espacio es fundacional en lo literario, desde luego, y siempre hemos podido definir el espacio dentro de lo urbano, lo rural. Yo creo que más que nunca hay como un mestizaje de espacios en la literatura. O sea, ahora hay mucho texto literario, y ya no solo hablo del cuento, que se mueve también en los márgenes y en las periferias, y no exactamente en la distancia, esa distancia de espacio y de etiqueta se rompe. Hay una reivindicación, y lo sabemos en este país, del espacio rural, de la España más vacía y demás. Ese diálogo, ese discurso está ahí, pero es verdad que yo cuando me enfrento a textos literarios veo esa complejidad espacial cada vez más, ¿no? Quizá, o vinculado con esto, está el tema de la instalación plena de la literatura fantástica, y el término, me resbalo con ese término, ¿no? Creo que con la literatura me gusta más de lo insólito, con las narrativas de lo inusual, está pasando como con la literatura erótica de los 80, que fue asumida por la literatura sin más calificativos. Creo que eso está pasando. O sea, ahora nos encontramos con muchísimos textos donde hay una distorsión de la realidad y se crea un grado de lo insólito, de lo fantástico. Y está en nuestra responsabilidad elegir si estamos ante una realidad o algo sobrenatural. Es decir, desde la inquietud de desasosiego de Samantha, que esto sabes tú más, al terror o la oscuridad de Mariana, por ejemplo, por crear dos... Estamos usando también el visual de Cecilia Eudave, que acabas de sacar su libro, que es maravilloso. También, que es que no sabes muy bien qué está pasando. Si... El concepto de narrativa de lo inusual que ha acuñado la catedrática Carmen Alemany y que está teniendo mucho éxito. Salió un reportaje en el New Yorker sobre la narrativa de lo inusual, o sea, que está poniéndose en el mapa. O sea, que ya de repente no era Carmen y empieza a ser Carmen. Y recomiendo mucho el libro de Cecilia Eudave, que tiene hace un año, ¿no? Sí, año y medio. Sí, es un libro que justamente se ajusta a eso, y este sí que es un libro de espacio absolutamente urbano. Y luego, en cuanto a yo ya hace mucho tiempo que no debato entre cuento y novela, por 2 razones. Una, porque me parece un debate estéril. Luego, por otra, porque estamos en un festival del cuento. Pero es que cada vez más hay una hibridación de géneros. Por suerte se están dinamitando los límites. ¿Dónde están las formas breves que se aproximan a la novela o a la poesía, o las novelas que se fragmentan? Lo que sí es verdad es que el canon literario en español no solo pasa por la novela. Eso no es verdad. Igual que no es verdad que el canon que tengamos es de todos los señores que hemos leído, y que es una reconstrucción que estamos haciendo ahora. Tenemos que estar no desplazando el canon, sino abriendo y enriqueciéndolo. En ese sentido se intenta abrir el canon desde todos los, y voy a utilizar el plural porque me entendéis, desde todos los géneros. Bueno, Eloy, creo que nos hemos pasado muchísimo de tiempo, ¿no? Sí, o sea, 15 minutos. Qué aburridos son solitos. Yo seguiría hablando con estos 2 señores, no podéis imaginar horas, pero yo creo que por respeto a vosotros deberíamos terminar y dar las gracias a Torrijos, dar las gracias a sus responsables, que con tantísima inteligencia están acogiendo este festival. Dar las gracias a Eloy Tizón, que ha hecho de Torrijos, como dijiste ayer, la capital mundial del cuento, y yo personalmente quiero dar las gracias a Quique y a Juan, porque ha sido una delicia charlar con ellos. Muchísimas gracias.